Muy buenas tardes. Los invitamos a participar de esta presentación un poco heterodoxa de un libro. Estamos Cuauhtémoc Velasco, el autor del libro, y su servidor Salvador Rueda, sin una presentación formal, sin la lectura de los currícula, eh, haciendo quizá con la intención de que fuera más dinámico, pero en realidad para ser más amable, la presentación de un libro muy importante. Se trata del libro Sujetos Históricos, Archivo y Memoria, que coordinó Cuauhtémoc Velasco Ávila. Cuauhtémoc y yo nos conocemos hace 40 años. Así que, y cada uno nos dedicábamos a cosas diferentes a las que nos dedicamos ahora. Y de alguna manera hubo muchos puntos de conexión en los trabajos que hacíamos en aquellas épocas. Y entre esos puntos de conexión estaban, uno, la crítica que hacía el hoy doctor Velasco a las historias de corte positivista. Y en segundo lugar, la crítica y los cuestionamientos acerca de las fuentes de investigación. Eh, ¿Qué tan fuertes pueden ser las aproximaciones que tenemos a la historia si no hacemos una crítica más allá de la crítica ortodoxa y escolar que se hace a las fuentes de investigación? Una crítica mucho más profunda que nos lleva a la idea de la memoria y a la idea de este entrecruzamiento entre la verdad, lo verosímil, la fantasía, la leyenda, y todo eso con un peso histórico que nos crea una imagen del mundo. Esas son las cosas en las que nos ligábamos el doctor Velasco y yo. Él para sus trabajos de minería y de sociedad de finales del del siglo XVIII y en el XIX, y luego la otra ruta que él siguió, que a mí me parece fascinante, que son los estudios que ha hecho de las culturas indígenas de las planicies del norte, la guerra chichimeca, en particular sus estudios de los apaches y de estos grupos que hemos considerado como este alargamiento del proceso de conquista y de robo y de territorialización que va creando a la nación mexicana moderna, y al cierre de estos capítulos en tiempos de Lázaro Cárdenas. Yo, en cambio, me dedicaba más bien a los testimonios orales y al zapatismo en el equipo de Alicia Olivera y Laura Espejel, y también teníamos que tocar el asunto de la memoria y de los archivos, y en eso es en donde nos ligábamos. Cuando Cuauhtémoc saca este libro de Sujetos Históricos, Archivo y Memoria, me invita, eh, cosa que le agradezco mucho, a presentar el libro, y me regresa a reflexiones pues que yo ya tenía sedimentadas, y me da una buena sacudida para que deje un poco la comodidad del escritorio de un museo. Es un tipo de comodidad distinta al del investigador, pero debo decir que echa uno panza aquí. Entonces, me da una buena sacudida y me dice, póngase a pensar. Y en este sentido, yo preparé unas notas que leeré después de presentarles al doctor Cuauhtémoc Velasco Ávila, y que nos explique él muy brevemente el sentido del libro. No le pido que ahora nos explique cómo se hizo, eso será la segunda parte de la explicación, pero un poco el sentido de este libro. Le doy la palabra a Cuauhtémoc Velasco. Salvador, muchas gracias por estar conmigo aquí en esta presentación. Como tú dices, son más de 40 años, son más de 40 años Sí, como 45. de estar, este, pues, relacionándonos con esta cuestión de la investigación. Y realmente a mí me dio mucho gusto invitarte a esta presentación porque justamente, pues, a raíz
eh, de un seminario que tenemos. Tenemos un seminario que se llama Memoria Ciudadana. A su vez, este seminario Memoria Ciudadana surgió, si tú te recuerdas, de aquel proyecto de Papeles de Familia que se hizo el año 94 más o menos, en el cual reunimos muchos testimonios familiares. Y a raíz de eso, pues surgió la preocupación, que ha sido algo que hemos desarrollado dentro del seminario, de cómo interpretar esta cuestión de los testimonios familiares o personales, también le llaman egodocumentos, Ah, ¿no? Cómo ubicarlos en términos de la historiografía, porque normalmente la historiografía, pues bueno, va a cuestiones del poder, el Estado, la economía, la sociedad, etcétera, y estos son muy particulares, ¿no? Muy personales, y entonces a partir de eso hemos desarrollado una discusión sobre ese tema, y entonces en función de eso hicimos esta reunión que se hizo en el año 2014, si no mal ujú, recuerdo, y entonces pues presentamos varios trabajos que tienden a considerar, por un lado, la parte de los archivos formales, de los archivos cómo surgen de los mismos archivos formales nuevos sujetos históricos, que los ujú, mismos historiadores estamos promoviendo, que salgan de ahí, este, cosas que no estaban previstas para quienes hicieron esos archivos, y, y cómo se han ido construyendo otro tipo de memorias a partir, como te decía, de memorias familiares, también de archivos. Por ejemplo, hay una cosa sobre el Archivo Vaticano, ujú, sí, en fin, hay de diversos fuentes, el archivo mismo, la preocupación de cómo construir los archivos, los archivos familiares, pero también otro tipo de archivos, y luego las memorias creadas, ¿no? ujú, Como las de tus zapatistas, ¿no? ujú, ujú. Las memorias colectivas y las memorias creadas, cómo se van este, eh, se va interesando la gente en generar ese tipo de memorias, de gente que ha sido de alguna manera explotada, maltratada o algo, y entonces crea su propia memoria y crea una especie de sujeto histórico. Entonces, ya no son los sujetos históricos nada más los que aparecen en toda la historiografía tradicional, sino nuevos sujetos históricos que estamos recreando a partir de los archivos, a partir de las fuentes, y que enriquecen la historia, ¿no? Sobre todo a mí me gusta decir que con argumentos, ¿no? Ujú, ujú. No sé cómo veas tú. No, muy bien. Estaba yo pensando en ese proyecto de papeles de familia que resultó ser un árbol que dio muchos frutos, no solamente los de la Dirección de Estudios Históricos, en muchos lugares se siguió ese ejemplo, ajustándolo a las realidades de cada institución y de cada región, pero ha sido una gran idea porque ha permitido organizar archivos que de otro modo hubieran sido cajas con papeles viejos. Entonces, crea realmente sujetos. Antes si me permites, Cuauhtémoc, antes de comenzar a leer mis notas, nada más decir que este encuentro del seminario de memoria ciudadana con el CIESAS y la dirección de etnohistoria, la cual diriges tú, son las responsables de amarrar el grupo de ensayos que forman este libro. Es decir, hubo una discusión de seminario entre el seminario que tú diriges y dos instituciones académicas que le dan solidez a este libro que hoy se ofrece y que, por supuesto, invito a que se lea y que se lea con ojos críticos y con ojos de reflexión y de introspección por lo que ahora voy a leer. Si me permites, comienzo. Adelante. Quisiera comenzar con una frase de Octavio Paz. Dice,
Más allá de mi salvación o de mi pérdida ultraterrena, declaro que al escribir aposté por la más frágil y preciosa facultad humana, la memoria. Lo manifestó en la Casa de la Presencia, que es una suerte de invitación a su archivo íntimo, a la fuente de su autobiografía. Se trata de la afirmación de principio. La fuente de la escritura descansa en ese ente invisible e inevitable que es la memoria. Es ella, la capacidad de recordar, el subsuelo de la historia y de la felicidad y la infelicidad humanas, si apelamos a Nietzsche o a Freud. El subsuelo de la historia, el conocimiento del hombre en el pasado. Como fuente de investigación, la memoria tiene lugares propios, sitios de custodia de las marcas del pasado, y sus funciones han sido por igual generosas que atroces. Esos lugares son los archivos, y puedo sugerir que también los museos, y sirven para acercarse a la verdad tanto como para ejercer el poder como herramienta de la razón de Estado. Los archivos y la utilización de recuerdos e informes en la construcción del Estado, pero también como formas de resistencia contra la pérdida de identidades, es el centro del conjunto de 18 estudios que ahora se nos ofrece en este libro. Pues no otro es el propósito de esta compilación, del que eres autor y responsable editorial, doctor Velasco. Y lo haces con la misma elección de paz, pero con la prudente aproximación, pero también con audacia, de quien tiene ya una larga y versátil trayectoria intelectual. Este libro trata de una tríada que ha flotado en los imaginarios de historiadores y antropólogos, tan espectral que no siempre la miramos de frente. Es como si su guiño distrajera la seriedad académica, académica positivista, porque pone en duda el fundamento mismo de nuestro conocimiento de los hechos históricos y de los hechos históricos que buscamos explicar. No oímos las voces de los muertos y no entendemos que tal vez en ellas esté la verdadera fuerza de la historia. Son ellos, para usar la frase de Alberto Manguel, los ladrillos de Babel. 5 apartados que entrelazan a los sujetos históricos, los vestigios de su paso por el mundo y la fragilidad de la memoria son en los que has dividido este libro. Y lo hacen desde ubicaciones que son como una rosa de los vientos. El primer rumbo lo marcan 5 ensayos en torno al ejercicio del poder y los archivos como sus instrumentos privilegiados. El segundo, el peso de la memoria y el testimonio personal en la construcción de los sujetos históricos, en el caso de los 3 ensayos que lo componen, en el México moderno. La tercera flecha apunta al archivo como sede, guardián y protagonista de la historia pensada como recuperación y otra vez los testimonios que regresan a la proporción humana, la marea de los hechos. El cuarto rumbo, los ejemplos de las memorias como dibujo de la dignidad de los individuos frente al ejercicio extremoso, salvaje, hay que decirlo, del poder político y de la fuerza física y moral como antítesis del diálogo. Los casos pueden ser infinitos en el tiempo del mundo, pero se seleccionó como ejemplos la memoria de la sorda guerra contra los civiles de Guatemala y las cicatrices de los detenidos en la provincia argentina de Catamarca. El último rumbo se orienta a la inmediatez geográfica de los sujetos históricos, esto es, la del espacio de la vida común, el hábitat cotidiano, que llegó a ser no menos rudo que aquella que el positivismo habría seleccionado para ser relatada, esa que no sin ironía señaló Fernand Braudel como historia noble, la de los grandes nombres, las de cabezas coronadas, hombros entorchados o cuellos blancos y mentes diplomáticas. Es decir, en este apartado aparecen los personajes de tercera fila como en primera fila de la historia. Esta rosa de los vientos resultaría inservible sin la carta de navegación, que es el primer texto, el de la autoría del coordinador titulado Memoria, Olvido y Archivo, que comienza con el dibujo de una consigna personal de Milán Kundera, que Milán Kundera pone en la espalda de uno de sus personajes, en los que el escritor mira y se mira. No hay inocencia en el punto de partida de Velasco. Cito, existe una paradoja entre el querer ser de los historiadores preservadores de la memoria y el hecho de que tanto las instituciones como los distintos sujetos sociales ejercen su derecho a recordar, olvidar u omitir cierta información. El poder controla el recuerdo, lo modela, pero otros sujetos como poderes alternos, protopoderes o incluso los poderes
en ámbitos tan reducidos como la familia, tienden también a seleccionar y a acomodar la información. Es inevitable, concluye sin apelación Velasco Ávila. Pero, ¿podría ser de otra manera? La memoria humana está hecha de imágenes y palabras, pero también de elaboraciones y reelaboraciones en las que cada persona recuerda y ajusta su papel en la historia imaginada, semántica y episódica, y siempre siguiendo la regla todavía enigmática de la construcción del yo y también del otro, a través del ordenamiento de las experiencias personales. Somos las historias que contamos, escribió Velasco. En esta particular cara del prisma se asienta la autobiografía. Y afirma el autor compilador, el autor de este ensayo y compilador del libro, que el recuerdo expuesto con frecuencia a los interlocutores es un elemento definitivo para construir una identidad propia. La memoria es el almacén de nuestra personalidad y al exponer sus elementos estamos construyendo una imagen de ella que nos identifica al diferenciarnos de otros o asociarnos a un lugar, un medio o ciertos comportamientos. Por supuesto, el alcance de este infinito universo de historias, siempre diferentes y siempre con puntos de coincidencias, tiene el límite temporal de las vidas de cada persona. Su herencia, en el mejor de los casos, sería la de algunas huellas que dan una o dos vueltas en la ronda de las generaciones hasta que el olvido las devora. Diría Jorge Luis Borges que el riesgo, aún en los personajes sobresalientes, es quedar amonedados en anécdotas. Pero no son historias inservibles. Y es que no son solo suma de vivencias singulares simplemente diferenciadas, como los seres humanos no son la suma de individuos aislados. De hecho, las historias memoradas que han resguardado los archivos testimoniales, orales, documentales, gráficos, muestran su validez como constructores sociales. Son memorias colectivas, así en plural, explica Velasco. La distinción radica en la función biológica como un mecanismo en una y la cultural en la otra. Esa memoria colectiva o social o memorias colectivas no lo son en la misma forma que la memoria personal, porque esta ocurre en el interior de nuestro sistema nervioso y la otra se refiere a la relación entre personas, y esta es una cita de Cuauhtémoc. Solo que los recuerdos, sin un soporte documental o digital, se convierten en fantasmas y su recuperación se ha hecho indispensable. Casi podría aplicarse al sentido de este estudio de Velasco la idea de Robert Darnton traducida por Antonio Saborit. Dice, exponerse al pasado altera la noción de lo que se puede conocer. Uno se enfrenta todo el tiempo con misterios, no simplemente con la ignorancia, un fenómeno familiar, sino con la impredecible extrañeza de la vida entre los muertos. Pero eso sería imposible si no nos acercamos a los archivos. La naturaleza de la memoria evocable tiene una premisa, el lenguaje. Es la palabra la que da sentidos a lo que se recuerda y es legítimo, explica Velasco, el uso de la hermenéutica para descifrar sus interlineados. No quiero adelantar al posible lector el tejido que se propone con reglas que dibujó Paul Ricoeur en su imitación del mundo, pero es inevitable pensar en aquello que afirmara George Steiner, de que finalmente el mundo es una construcción verbal. El mundo y su historia, vale agregar. La materia de los ladrillos de Babel es de palabras, como lo son las vigilias, los debates políticos, la escritura o los sueños. Por supuesto, la acumulación de recuerdos es imposible y sería ineficaz para la vida. El olvido entonces entra en juego y cito otra vez a Velasco. Es todo aquello de lo que se debe prescindir en el entendido de que no podrá formarse el conjunto de impulsos visuales, auditivos y sensoriales que llamamos recuerdos sin esa cuidadosa discriminación. En segundo lugar, en el curso de la misma idea, debe tomarse en cuenta que el continente del olvido es enorme en comparación con lo que forma parte de la memoria conservada y el recuerdo evocable. Memoria y olvido son partes de la misma ecuación. Es posible que este mecanismo sea tan antiguo como el mismo ser humano, como sus funciones mnemónicas y el lenguaje estructurado y pronunciado. Las diferencias de esta mecánica serían culturales. Y entonces apareció, junto con la memoria personal, un elemento de quiebre, la escritura, tanto para narrar como para administrar. Y con ella, no sabemos cuándo, pero igualmente primordial, el archivo. En sus cimientos podemos intuir el ejercicio de la autoridad,
Naturaleza que esencialmente no ha cambiado, aunque los rasgos históricos se hubieran desdoblado en infinidad de complejidades discursivas e instituciones que han nacido y muerto, sustituidos o reconvertidos en otras por las corrientes de la cultura y el destino de las civilizaciones. Es en su apartado de colecciones de recuerdos en el que se entra en la materia prima de los historiadores. El ejercicio del poder y la estructura de los estados sería imposible sin los instrumentos de dominio. Las instituciones y su relación con las identidades para promover, consignar o castigar son el aparato fundamental de la autoridad. Conocer y regular a los conglomerados sociales. De ahí, por ejemplo, y creo no equivocarme, devendría el malestar en la cultura intuido y explicado por Freud en un momento histórico de autoritarismo extremo, el del nazismo, asunto que toca por instantes las cinco puntas de la rosa de los vientos de este libro. Los archivos, como los museos, son herramientas, extensiones de nuestro cerebro para robar la idea Roger Bartra. Quisiera terminar con una cita ajena de una investigadora que se hundió en los fondos documentales de aquellos seres marginales del siglo de las luces francés, también constructora de sujetos, Arlette Fargue. Y debo decir que no escribió muy distinto a lo que más cercanas a nosotros nos explicaban a Cuauhtémoc Velasco y a los historiadores de la Dirección de Estudios Históricos, las historiadoras Alicia Olivera, Dolores Pla y Laura Espejel, quienes apostaron por los archivos testimoniales de historia oral. La cita dice de Arlette Fargue: huella en bruto de vidas que de ningún modo pedían expresarse así, que están obligadas a hacerlo porque un día se vieron enfrentadas a las realidades de la policía y de la represión. Expresan lo que nunca hubiese pronunciado, lo que nunca hubiese sido pronunciado de no haberse producido un acontecimiento social perturbador. El archivo es una desgarradura en el tejido de los días, el bosquejo realizado de un acontecimiento inesperado. Eso escribió Arlette Fargue en La atracción por los archivos. Y pues, tal es la secreta atracción de los archivos. Descubrir las voces que no tenían la voluntad de dejar su impronta, el ejercicio del poder, la administración de la justicia y el endurecimiento de los márgenes de la ley las obligó. Historias duras, como todas, contadas por los papeles de los repositorios judiciales o en las memorias sin distinción. Aparece en ellas el corazón de las tinieblas que es causante de las que Cuauhtémoc Velasco llamó identidades dañadas, lo mismo que mirar de cerca la voluntad de vivir y sentir el aliento fresco de la dignidad humana. No importa si se mira a Bernal Díaz del Castillo o a Primo Levi, a la correspondencia del rebelde Rubén Jaramillo o los oscuros sótanos morales del CISEN y las formas de la lucha contra el poder que está en el centro del interés del coordinador editorial Velasco y de este libro. Esta obra ofrece más de un ejemplo del papel polivalente de esos entes que quieren ser omniscientes, los archivos, que buscan saberlo todo, aunque tal vez, como escribió Borges, no hayan sido sin un espejo del mundo, una cosa más agregada al mundo. Con justeza, la lectura de los ensayos de este libro ayuda a trazar el complicado plano de la casa de la presencia y de sus habitantes, la memoria, el olvido, el poder y la historia. Muchas gracias, cuate. Muchas gracias, Salvador. Qué bonito texto. Me gustó mucho. Muchas gracias. Pues creo que sería importante que nos explicaras un poco el contenido del libro. Son muchos autores y es una buena cantidad son 20 autores y una buena cantidad de ensayos muy disímiles. Hay un abanico muy amplio que te permitió organizar en cinco puntas de esta rosa de los vientos que nos permite navegar por el libro sin perdernos, y que nos expliques un poco quiénes son los autores y cómo los fuiste conjuntando, cómo facturaste el libro. Bueno, pues mira, voy a poner aquí compartir la pantalla un poco. A ver si tengo. La idea, bueno, esta es la portada. Voy a decir que la portada es interesante porque aquí esta fotografía que tú ves aquí es son las cartas de mi bisabuela. Y son mis abuelos quienes están en estas fotos, los padres de mi mamá.
Y justamente lo que yo trataba de producir con esto es la importancia de las palabras, como tú decías, de los textos, de qué es lo que dice la gente. En estas cartitas, que son cartas a las nietas, pues son unas cartas de aleccionamiento, digamos, que qué es lo que deben hacer y no hacer. Y entonces es muy, muy significativo ese tipo de textos. Ya no nos hablan. Tú decías algo muy importante de lo que dice Arlette Fabré de cómo hay momentos en los cuales hay rupturas de los discursos. Y esas rupturas de los discursos en las palabras justamente nos van a ayudar a constituir sujetos históricos. Pero las rupturas no son, perdón, aquí, una interrupción. Esas rupturas no ocurren nada más en los ámbitos públicos, en los ámbitos terribles. No es nada más el campo de concentración, la represión, que sí ocurre desde luego y son muy importantes y tú los has trabajado mucho con la cuestión de los zapatistas, pero también ocurren en el ámbito familiar, ¿no? Que son rupturas personales, que son rupturas, por ejemplo, en esto, lo que yo trabajé de mi bisabuela, es la ruptura de que muere su esposo y ella tiene que ir a fue el año 1884, se sube por primera vez a un ferrocarril, ella está en San Juan de Guadalupe, Durango, y descubre el ferrocarril, la modernidad, al mismo tiempo que va hacia Zacatecas y después a la Ciudad de México al entierro de su esposo. Entonces, todo ese proceso es muy interesante porque implica toda una reflexión de qué es su vida, cómo es su vida y qué es ese México nuevo que está surgiendo, ¿no? Entonces, todas esas rupturas yo creo que son muy importantes en cada una de lo que hemos ido descubriendo justamente en este tipo de archivos y que se encuentran en distintas maneras en distintos tipos de archivos. Entonces, como tú decías, hay aquí 5 apartados. El apartado de los archivos de y para el poder es un poco más digamos, tradicional en el sentido de que son archivos del Archivo de la Ciudad de México, en la cual Diego Pulido nos está hablando de los expedientes judiciales y cómo de ahí surgen, se pueden distinguir sujetos diferentes a los que normalmente estamos acostumbrados a leer en las historias. Pues, bueno, esto de los archivos judiciales ya ha sido trabajado desde hace mucho tiempo. Y el artículo de Rubén Jaramillo es muy importante porque, porque ahí Rubén Jaramillo, él se ha dicho que fue una gran traición que hizo el presidente López Mateos, y sin duda lo fue, pero lo importante ahí es cómo él estaba convencido de que López Mateos era una persona que actuaba con, con buena disposición y creyó hasta el final, hasta que no se acabó convencido, bueno, más bien lo convencieron los soldados de que de que lo estaban engañando, pero es el poder de las palabras, ¿no? Y el poder de las palabras en ese caso, cómo él contiene el movimiento a través de esas palabras en las que él cree, ¿no? Hasta el último momento. Entonces es muy importante ese tema. No nada más es el tema de la traición. Y así, pues en estos casos vamos viendo otros sujetos como lo que saca esta Delia Salazar y Laura Moreno del tema de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, cómo se enfrentaron el tema de los trabajadores. Y entonces, que
qué expedientes existen ahí, qué se puede sacar de de esas investigaciones. Y ellas arreglaron el archivo, cosa muy importante, ¿no? Ujú. Y y bueno, en fin, de la parte de los nuevos sujetos históricos, el tema de Alma Dorantes sobre las mujeres en un mundo familiar. Se trata básicamente de unas memorias de un, este, de un comerciante de Guadalajara. Alma y Julia y esta Tere Fernández son parte de quienes hemos estado promoviendo la cuestión del seminario. Ujú. Entonces, en este texto de Alma es interesante porque no solamente es ver, es un enfoque de género, Ujú. pero el tema ahí no es nada más la visión de la mujer, sino se trata de cómo el comerciante, que es el autor de las memorias, cómo retrata a las mujeres, Ujú. ¿no? Y cómo la siente, cómo lo influyen, cómo hasta lo dominan en un momento dado, ¿no? Y entonces, pues es todo ese discurso, esos discursos que, como yo te decía, los argumentos son los que enriquecen la historia, Ujú. porque como tú decías, si las palabras son lo que hacen la historia, pues sí, justamente esas palabras, esos argumentos son los que nos van a permitir enriquecer nuestra propia historia con otros conceptos, ¿no? Que no son los que están normalmente en el archivo público. Ujú. Ujú. Bueno, pues no sé, si tuviéramos que detallar todos, pero realmente hay, hay, ahí está el esfuerzo de Guadalupe Zárate, nuestra amiga Guadalupe, que está rescatando el archivo de los, ¿cómo se llama? Los votos, ¿no? Ujú. Es de los exvotos, sí. Los exvotos, perdón. Sí, sí, sí. Entonces, en Querétaro hizo un rescate muy importante, muy importante. Tú sabes que los exvotos pues te dan una información que no está en otro lado y, y es muy popular, es muy de los sentimientos de la gente, de lo que le está pasando, ¿no? Sí, de esos momentos de ruptura de los que hablas tú, de accidentes, Sí, de enfermedades, de momentos de ruptura de la vida cotidiana y que tienen esta salida, buscando no solo la dignidad humana como por ahí se maneja en el libro, sino pues un pequeño resquicio de esperanza. Es, así es. es muy padre ese. Y el que está arriba, si lo subes Ajá. un poquitito, el de Marta Rodríguez es papeles de familia que ella organiza Saltillo. en Saltillo, exactamente, en Coahuila, y que tuvo una muy buena recepción y tiene una visión también muy particular de la vida cotidiana en esta zona. Se parece un poco a lo de las cartas de tu bisabuela. Se parece un poco, es la misma región finalmente. Sí, Eh, sí, pero, bueno, o sea, lo interesante de eso fue que después de las cartas de mi bisabuela, este, fue el concurso en Torreón. Se hizo un concurso en Torreón buenísimo. sí, Se en juntó un la, archivo, ¿cómo no? este, Con Mari Saldaña, en Mari Saldaña, sí, exactamente. cierto. Y después de eso, ya autónomamente, por decirlo así, esta Marta Rodríguez vio la importancia de eso y hizo su propio archivo y hizo su solicitud y juntó papeles impresionantes, está buenísimos, están en una página web muy interesante. Y Y bueno, Marta tiene experiencia de archivos. Ella rescató el archivo de Genovevo de la O, que es con ajá. lo que ella empezó a trabajar, Genovevo de la O General Zapatista. Me gustó, si subes un poquito más, quería tocar algo me parece que es el de Esteba,
el de Diego. Hay un asunto que me gustó Ajá, mucho en ese ensayo, sí, porque son expedientes judiciales de la Ciudad de México en el periodo de final del porfirismo, toda la revolución y del cambio de giro en los años 20, incluso de giro discursivo en torno a lo que se considera delito. Y son estas pequeñas construcciones de gente que está al margen de la revolución. A mí me gusta porque la idea es leer, es como si tuvieras el libro de historia de la revolución a un lado, o libros de historia de la ajá. revolución a un lado, y estos otros personajes que son contemporáneos, es un segundo piso de la realidad mexicana. Me parece muy interesante el de este trabajo de Diego Pulido. Te interrumpí, perdóname, vamos siguiendo Y hacia la no, tercera. sino como el de, a ver, vamos a seguir un poco aquí. La, el trabajo de Tere Fernández muy importante porque es el rescate de una activista, ¿no? Ujú. De sus propios documentos ahí en Guadalajara y de cómo ella es todo un movimiento feminista, sus documentos, sus reflexiones y su participación, ¿no? Es Ujú. el rescate de sujeto, ¿no? Formación distinción de un sujeto claramente y bueno, muy bien construido en este caso. En lo de Guatemala que, este, que mencionabas tú en tu presentación, todas estas eh, versiones son muy importantes porque no solamente atienden a la parte meramente de rescate de la represión y de los significados de la represión, sino cómo esto fue interpretado, ¿no? Es una discusión, lo de Anelli Villa es una discusión sobre cómo los mismos que han luchado en contra del poder tienen distintas visiones Ujú. sobre lo que fue la represión y entonces ella enfatiza algunos aspectos que no están enfatizados en los informes oficiales, ¿no? En Ujú. los Ujú. informes de quienes se oponen definitivamente a la represión. Igualmente la de los detenidos de Catamarca, pues es una visión que te da la represión que había, no solamente en el tiempo de la dictadura propiamente, sino en el Antes. peronismo, Ujú. Sí, sí, ¿no? antes sí. Y entonces, cómo lo que significa estar ahí encerrado, este, en, en, este, en, bueno, estar en la cárcel y estar eh, interactuando con los mismos policías, con la misma gente de ahí, para poder, pues, hacerse una vida, ¿no? De alguna manera, y después abrir la posibilidad de poder salir de eso, ¿no? No, son, historias muy recuperadoras de lo que podemos decir que pues son sujetos históricos, ¿no? Y el instinto son sujetos históricos que muestran cuál fue su instinto de supervivencia, o sea, y cómo se separan de la que Primo Levi llamaba la zona gris. Es decir, no acaban siendo traidores, solamente acaban sobreviviendo. Yo creo que son más que aleccionadoras, son, son sujetos históricos de una característica muy particular que a los mexicanos todavía no alcanzamos a entender por suerte, porque no hemos vivido ese tipo de situación, cuando menos no tan generalizada como lo fue en Argentina y tanto tiempo. Sí.
pero sí le vivimos, la verdad. Ah, bueno, sí. No quise echar, no quiero echar a andar ese tren, pero sí, pero yo conocí y uno de mis mentores, Adolfo García Videla, y su esposa Estela Troya llegaron aquí. Bueno, conocimos también a Memo Beato, ahí en Históricas, a Guillermo Sí, Beato, claro. gente que llegó en la época de la represión y las cosas que contaban podrían ser dignas de la Alemania nazi. O sea, son extremosas, en serio. Pues sí. Pues sí, pero acuérdate del libro que tú hiciste de los Prieto, ¿te Ah, cierto, acuerdas? ciertamente. Que también es una historia testimonial de un archivo recuperado, efectivamente. Un tipo de sujeto histórico, además, muy disímiles, muy disímiles ahí. El último punto, recuperación y recreación de la memoria colectiva. Eh, eh, ese, a mí me gusta el tema porque se trata de la memoria del hábitat cercano, lo que decía yo, la geografía cercana de la vida cotidiana y cómo te va creando también una participación de un tipo de historia que de otra manera pasaría inadvertida, como por ejemplo esto de la escasez del agua, que en realidad es un problema urbano fuerte. Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, y que finalmente ahí aparece como un tema pues muy secundario en términos de la historiografía, pero que en términos de la vida cotidiana pues es un tema muy Era sufrido, ¿no? vital. Te quedas sin agua un verano y te mueres. Exactamente. Y el último, si no me equivoco, recuerdo que es básicamente de uno de los puntos que tú tocas con mayor certeza, que es el asunto del olvido. Este rescate de la memoria olvidada es porque había una intención de que desaparecieran esos papeles por descuido más que por otra cosa, porque no le daban importancia. Y entonces, ¿cómo hay toda una campaña y de concientización de que esos archivos son importantes y por eso tienen que ser recuperados y además nada menos que en la Sierra Gorda de Querétaro? Ujú. Sí, bueno, tú y yo lo hemos vivido en muchos lugares en donde llegas y que, ¿y el archivo cuál? ¿Dónde está en este municipio? No, pues está ahí en un cuarto abandonado, ¿no? Y entonces la labor de Ricardo Jarillo, a quien yo estimo mucho como investigador, ha sido mucho de insistir en la recuperación de esos documentos y la importancia de conservarlos y de llevar los elementos para que se conserven los papeles y todas esas cosas que pues, tú y yo hemos visto en muchos lugares. Sí, cómo no. Y entonces sí es importante esa labor, y él lo ha vivido y lo sigue, y lo sufre, porque el problema es que luego no le apoyan las instancias gubernamentales que no quisiera mencionar, pero y entonces, como si eso fuera un anexo a su investigación, no, Ujú. es un tema fundamental en la Claro. investigación para poder rescatar esas cosas. Ya después nos metemos al qué es lo que dicen y qué es lo que interpretamos y qué es lo que sea, pero si no existen los papeles, pues lo perdimos. Pues sí, pareciera que ese lugar de la Sierra Gorda nació ayer y no hace 5 siglos. Sí, exacto. Eh, eh, Sí, no, bueno, y tuviéramos que ir a los archivos de Sevilla para saber el del levantamiento de los chichimecas de la Sierra Gorda. O sea, si no existe eso, pierden ellos su memoria, acaban siendo nada. Pues y ojalá lo conserven en Indias, porque también, pues allá también tienen sus parámetros de conservación y ordenación, ¿no? Sí, sí, sí. Allá me imagino que sobre todo por razones de espacio. Acá es por descuido. Sí, sí.
Cuate, y este último artículo me sirve para picarte la cresta un poco. Este libro me queda la sensación de que em, tiene una cierta inclinación hacia lo urbano. Y en las investigaciones que tú has estado haciendo en los últimos años, así como de Jarillo, se van más a las pequeñas villas, a los pueblos, a las zonas rurales, a los ranchos, incluso a los desiertos, como tú lo has trabajado con las zonas de las llanuras de los apaches y etcétera. Eh, esperaríamos un libro de recuperación de memoria y los problemas de recuperación de memoria en estas otras zonas en donde no hay tanta escritura o no la hubo, pero que tú has trabajado muy bien. Pues, justamente ese trabajo es un trabajo muy difícil porque justamente no existen registros de memorias de las de los, sobre todo de los pueblos nómadas, ¿no? Ujú. Ni de apaches, ni comanches, pero esos todavía hay algunas referencias indirectas, pero ¿qué me dices de los jijimes o de los tobosos o de he estado trabajando últimamente y entonces tienes que recurrir al, a las fuentes militares, ¿no? Que te digan algunas cosas y de manera indirecta puedes inferir su vida, ¿no? La vida de estos nómadas. Y me preocupa mucho el tema de su desaparición, sobre todo en la zona de lo que hoy conocemos como el Bolsón de Mapimí. Ujú. Toda esa zona, prácticamente desaparecieron en 30 o 40 años a principios del siglo XVIII, y eso he estado trabajando y es difícil recuperarlo. He recuperado algunos archivos, sobre todo en Indias y en Simancas, pues bueno, se hace la labor tratar de sobre todo de comprender ya no tanto su sociedad o sus argumentos, su cultura, pues muy difícil, hay retazos muy sueltos, pero sí, por lo menos, ¿por qué desaparecieron? Ujú. ¿No? Y estaría Y, padre también que y esto he estado escribieras. trabajando, he estado trabajando. Eso está padre, pero también estaría muy bien que escribieras estas reflexiones, así como la de Arlette Fargue. Es decir, Sí, ella no nos hace en su librito, no nos hace un estudio sobre los delitos, los delincuentes o los acusados y los ujú, mecanismos. Escribe exactamente dónde están los huecos y por qué pasan esas cosas y qué voces oyes. sí, claro. Y esta idea que también Naipaul maneja, ¿te acuerdas tú de este libro eh, del premio Nobel Naipaul, en donde narra su experiencia como escritor? Dice, yo siempre creí que se trasladó este pedazo de la India al lugar a donde yo nací en América del Sur. Y de Mm, repente me doy cuenta que ese lugar había sido habitado por un grupo de indios que apoyó a una expedición inglesa en contra de los españoles y unos años después, porque los españoles tienen larga memoria, desapareció este pueblo y nos pusieron nosotros ahí y entonces nacieron las plantaciones, nacieron un mundo nuevo y estamos sobre los cadáveres aquellos. Cuando descubrí eso, dice, mi vida cambió totalmente. Creo que ese es el tipo de reflexión que valdría la pena ir sí, haciendo. claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Yo espero ese otro libro y espero Lo podértelo vas a tener, presentar lo vas a tener. y ojalá No, me esto des la lo estoy oportunidad de trabajando, presentarlo. lo Muy estoy bien. trabajando, sí. Pues si no hay más, cuate, creo Pues yo creo que que invitamos solamente a quienes nos estén oyendo esta tarde ajá, que se acerquen a este libro. Es un libro grueso, es un libro para ir leyendo con calma, son estudios y reflexiones muy importantes desde la tuya y el resto de los 20 autores contigo.
tú y los 19 autores más, y meterse además en asuntos que en donde la cronología no tiene que ver. Eso me gusta mucho de un libro de historia como este, que es un libro de historia distinto. No hay un orden cronológico, sino es un orden de problemas. Se problematizas la lectura y entonces obligas al lector no a aprender de lo que los autores han trabajado, sino a reflexionar cómo ellos se han acercado a los archivos y han buscado en los huecos de lo inexistente historias que acaban siendo sorprendentes y a veces que te apachurran el corazón. Pero otras veces no, otras veces son aliento de, es que el ser humano puede, o sea, no todo está mal. La razón de Estado tiene un límite, el ejercicio del poder tiene un límite. Así es. Pues, Salvador, te agradezco mucho. La verdad, ha sido una reflexión muy, muy interesante de tu parte pues simplemente invitar a la gente a que vea el libro, ¿no? Y lo consulte y lo analice, vea con qué cosas se identifica, sería interesante, qué enfoque le interesa, qué manera de tratar el tema de las fuentes le hace clic un poco en su forma de vida y de alguna manera lo incite a que también todos tenemos nuestras propias historias, ¿no? Claro, en la construcción del yo. Y que además son importantes, son importantes. Exactamente. Pues bueno, nada más decir que se puede conseguir este libro en las librerías de Lina. Es un libro de la serie científica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con de la serie sumaria de la colección científica, con el sello editorial de la Secretaría de Cultura y del INA, y les aseguro que les va a gustar. Muchas gracias, Cuauhtémoc, muchas gracias a quienes ahora nos escuchan en esta tarde. Gracias, Salvador. Gracias. Hasta luego. Gobierno de México.